Dios le bendiga y Dios le guarde de forma poderosa y especial. Estamos muy contentos de que usted esté otra vez visitando nuestro canal con un nuevo video. Esperando que este video sea de mucha bendición. Como anunciamos en nuestro canal, hoy este es el primer video de 2 videos en total que vamos a estar grabando, llevándolo a su hogar, donde quiera que usted nos vea. Una serie de videos tituladas Disciplinas Espirituales. Estaremos hablando en este video acerca de la oración y en el próximo acerca del ayuno. Cómo estas disciplinas espirituales nos ayudan a crecer en la fe, nos ayudan a tener comunión con Dios, a crecer en nuestra relación con Dios. Y es importante que nosotros como cristianos podamos desarrollar estas disciplinas que aún funcionan. Sé que muchas personas ya no las practican, creen que no son necesarias, pero nosotros que dependemos del Señor, creemos que tenemos que practicarla diariamente. Por eso, estas disciplinas espirituales tienen que estar siempre en nuestra vida cotidiana. Tenemos que hacer uso de ellas constantemente. Tenemos que tener la disciplina de la oración y del ayuno. Si quieres crecer como un verdadero discípulo del Señor, tienes que vivir una vida de oración y de ayuno para que tu comunión con el Señor crezca. No tienes comunión, ya no te conectas con el Señor. Posiblemente has perdido, como la iglesia de Éfeso, el primer amor, y has dejado de buscar en oración y ayuno la presencia del Señor. Pero esto es un video que te va a ayudar a levantarte otra vez y volver a estas disciplinas espirituales. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la disciplina de la oración. La oración la podemos definir como la comunicación directa con Dios, donde expresamos nuestro amor, nuestras necesidades, nuestros deseos de conocerlo más, donde nos confesamos nuestros errores, nuestros pecados. Es ahí donde nosotros tenemos un momento de intimidad, donde presentamos nuestras peticiones y donde también buscamos la voluntad del Señor. En resumen, podemos decir que la oración es una conversación directa con Dios. Cuando vamos a la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo nos da un consejo y nos dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo con esta expresión? Nos está mandando o nos está exhortando a nosotros a hacer de la oración un hábito. No que la oración sea algo esporádico, que hago cuando me acuerdo, cuando quiero un beneficio, sino que la oración debe de convertirse en un hábito. ¿Qué es un hábito? Es un modo especial de proceder adquirido por la repetición. Un hábito es algo que usted repite y actúa de manera consecuente, y son actos que usted hace muchas veces repetidamente. Es una costumbre, una rutina, en buena manera. Entonces Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que ser personas que tienen el hábito de orar. O sea, orar constantemente. En Lucas capítulo 18 nosotros vemos que Jesús se refiere acerca de una oración, hablando de la necesidad de orar constantemente y no desmayar. Hoy vamos a estar hablando de la oración. Tenemos unos cuantos videos que estuvimos subiendo, espero que usted pueda verlos. En el video pasado hablamos de la familia y el ministerio. En el antipasado estuvimos hablando acerca de cómo estudiar la Biblia más profundo. Si no lo ha visto, detente aquí, ve ese video de cómo estudiar la Biblia y regresa. Amén. Ahí está en el canal. Entonces, el primer punto con el cual empezamos aquel estudio breve, como este que será breve, comenzamos diciendo que para estudiar la Biblia teníamos que tener la actitud correcta. De igual manera, nosotros para orar necesitamos la actitud correcta. Cuando nos acercamos delante de Dios, antes de comenzar a orar, tenemos que revisar nuestro corazón y asegurarnos de tener una actitud correcta. Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Acercarnos, número 1, a Dios con fe. Acercarnos con la fe, con la certeza de que Dios nos va a escuchar. No podemos acercarnos creyendo que Él no nos va a escuchar. De hecho, cuando tú ves la oración que Jesús
le enseña a los discípulos, Lucas capítulo 11, un discípulo viene y mira la actitud correcta de este joven. Lucas capítulo número 11 nos muestra que este discípulo tiene una buena actitud. Busque su Biblia, Lucas capítulo 11 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos, tiene que haber un discípulo hoy, uno de ustedes que tome esa iniciativa de motivarse a querer aprender a orar, a querer tener una vida más elevada en la oración. Porque no podemos ser buenos discípulos, buenos seguidores del Señor, tener una buena comunión con Él si no hablamos, conversamos con Él. Dice uno de sus discípulos, debe de haber alguien que se motive y se levante otra vez. Posiblemente usted perdió la vida de oración. Nos ha pasado a todos. Pero usted va a tener esa actitud de ese discípulo. Que ese discípulo, entre todos los discípulos, tomó la actitud de ir y decirle al maestro: Maestro, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús ahí le habla de la oración modelo. Usted va a seguir leyendo el capítulo 2, versículo 2 en adelante. Cuando oréis, el Señor le dice: Padre nuestro. Y es importante esto. La actitud correcta revela una oración correcta. Cuando usted se para delante de Dios o está delante de la presencia del Señor y usted va con la actitud correcta, con el deseo de aprender. Este discípulo vino a la oración o querer aprender con una actitud correcta. Yo quiero aprender, pero tenía que ir con fe. ¿Fe en qué? En lo que dice Jesús, que Él es nuestro Padre. A la hora de nosotros acercarnos a la oración, señores, tenemos que saber que no nos estamos acercando a ningún extraño. Nos estamos acercando ¿a quién? Al Señor, a nuestro Padre, que gracias a la adopción del Espíritu podemos clamar y decir: Abba, Padre. O sea, Él es nuestro Padre. De manera que, de la misma manera que nosotros nos acercamos a nuestros padres, así también nosotros podemos ir delante de la presencia de Dios a manera de la confianza, sabiendo que tenemos un Padre que nos escucha. Padre nuestro que estás en los cielos. Hebreos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Amén. O sea, la actitud correcta, número 1, debe de ser una actitud con fe. Número 2, tiene que ser una actitud con humildad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humillare. Está hablando de una humildad. Antes de nosotros acercarnos a orar, y dice: si clamares, si invocares mi nombre. Antes de todo eso, ¿qué está diciendo el texto? Si mi pueblo se humillare. Estamos hablando, número 1, para orar tenemos que tener la actitud correcta, acercarnos con fe, acercarnos creyendo, pero también acercarnos con humildad. El hecho de que Él sea nuestro Padre, no vamos a ir diciéndole: tú eres mi papá, me tienes que dar, tengo que recibir. No, tenemos que ir con humildad, entendiendo que Él es soberano, que Él es alto. Me encanta la expresión del salmista. Cuando el salmista está meditando en el Salmo 139, versículo número 4, cuando él dice acerca del conocimiento de Dios, él medita y él dice: este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y dice: alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué dice el salmista? Él es demasiado alto para mí. Él es demasiado sublime. Él es demasiado poderoso. Y él dice: este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Se acercó con humildad. Se acercó creyendo, bendito es el Señor, que Dios es el grande. Dios es el que todo lo puede. Acercarnos con sinceridad. Mateo capítulo 6 también, cuando Jesús está enseñando a los discípulos a orar. Mateo capítulo número 6, versículo número 7. Nosotros podemos leer que Jesús dice: cuando estemos orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que con sus palabrerías serán oídos. Jesús no quiere que nosotros vengamos con palabrería, que no vengamos con palabras fingidas, porque, hermano, Él nos conoce. O sea, a la hora de venir a la presencia de Jesús tenemos que venir con sinceridad. No podemos decir como que: Señor, tú sabes lo que hice. El Señor conoce. Dios quiere que vengamos con sinceridad, confesándole. Que vengamos confesando también cómo nos sentimos. Me siento cansado, me siento atribulado, me siento agobiado, me siento triste. Porque el Señor le gusta que nosotros seamos sinceros. Esa es la actitud correcta. Salmo capítulo 100. Es otro punto también. El Salmo 100 nos dice que nosotros vengamos delante de la presencia del Señor. ¿Con qué? Con alegría. Entonces, cuando venimos delante de la presencia del Señor, Salmo capítulo número 100 nos dice que tenemos que venir con gratitud.
Salmo 100, versículo 4. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Tenemos que venir con gratitud. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos arrodillamos o estamos delante de la presencia de Dios en oración, lo primero que decimos es: Señor, dame, Señor, quiero, Señor, tengo que esto? No le damos gracias por el simple hecho de estar delante de su presencia, por el simple hecho de que estamos ahí con vida, estamos con salud, o ante todo lo que podamos estar pasando. Dios sigue siendo glorioso. Entonces, tenemos que venir con la actitud correcta, con fe, con humildad, con sinceridad y con gratitud. Tienes que ser una persona agradecida. Y el mayor ejemplo de todo esto nos lo enseñó Jesús. Por ejemplo, Lucas capítulo número 5, versículo 16. En la oración, nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Bueno, Jesús. Lucas capítulo número 5, vaya apuntando todas las bases bíblicas. Lucas capítulo 5, versículo 16. Gloria al Señor. Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice la Biblia: mas Jesús, hablando de Jesús, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, Jesús oraba constantemente. Todo lo que estamos hablando, lo estamos hablando porque de él vemos que él era una persona que constantemente tenía el hábito de orar. Jesús oraba constantemente, así como la base inicial que leímos, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Jesús oraba. Jesús tenía muchas demandas. Jesús tenía que sanar enfermos, tenía que predicar, tenía que enseñar, tenía que hacer muchas cosas, caminar largas horas, pero a pesar de todos los asuntos cotidianos que tenía, siempre sacaba, dice Lucas, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 16, que él oraba siempre en lugares desiertos, sacaba momentos para orar. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestra situación que decimos no tengo tiempo? Quizás no tienes prioridades. Tiempo tenemos todos. Jesús también tuvo 24 horas. Yo tengo 24 horas. Y si Jesús con altas demandas, Jesús constantemente estaba escuchando por allá: sáname, Jesús, haz algo por mí. Jesús, ayúdame. Jesús, quiero un milagro. Jesús estaba totalmente rodeado de necesidades, de asuntos, de trabajo. También Jesús trabajaba. Tenía muchas cosas que hacer. Pero a pesar de todo eso, hallaba tiempo para orar. ¿Por qué no encontramos tiempo para orar? Porque no lo tenemos como prioridad. Porque no tenemos la disciplina. Por eso es que tú tienes que volver a crear una disciplina, un hábito de la oración. Orar diariamente, no esporádicamente. Oré hoy, espero hasta el año que viene que me venga una situación para orar. No. Porque los que oran son personas que dependen. El Señor me dio esta palabra una ocasión, un mensaje que prediqué en Puerto Rico. El Señor me ministraba y me decía: los que oran son dependientes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás orando, tú estás diciendo: yo necesito de ti. Yo dependo de ti. No puedo hacerlo sin ti. Necesito conocer tu voluntad. Necesito conocer qué quieres. Por eso, la persona que no ora es la que está diciendo: es independiente. ¿Ves? Es independiente, yo lo puedo hacer solo, no necesito de su fuerza, no necesito. Entonces, la oración es para los dependientes, para los débiles. Oramos porque somos débiles, oramos porque lo necesitamos, oramos porque no podemos vivir sin Él, solo no podemos. La Biblia claramente lo dice, que todo lo podemos en Cristo. Juan capítulo 15 dice que el que permanece en Él, dice el verso 5, alejado de mí, nada podéis hacer. Entonces, nosotros somos dependientes de Él. Entonces, sin Él somos indefensos. Jesús oraba con intensidad. Lo vemos en Lucas capítulo 22, verso 44, cuando dice, lo vamos a leer textualmente, Lucas 22, verso 44. Alabado sea el Señor. Lucas 22, versículo 44. Mira cómo Jesús oraba con intensidad. Y les dijo, estas son las palabras, estoy mal aquí, 22. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Lucas 22, 44. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí vemos de las pocas veces que se describe lo que Jesús hacía, porque a veces nos dice, ¿verdad? Como nos dice en Lucas 5, que se iba a un lugar, pero no dice cómo oraba. Aquí en Lucas 22, Lucas describe que él oraba con intensidad. También, a pesar de la situación que está pasando, porque ella está a punto de ser, ¿verdad?, sometido a su juicio. Entonces, Jesús oraba en obediencia. La oración siempre estaba alineada a la voluntad de Dios. Mateo, capítulo 26. En Mateo, capítulo 26,
versículo 39, nosotros vamos a ver que Jesús siempre oraba. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ve? También podemos ver en Marcos 14, 32, Lucas capítulo 22, verso 39, que dice, él decía, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, él oraba en soledad, se apartaba para estar a solas con el Padre. O sea, siempre, a pesar de las demandas, tenía un tiempo a solas con el Señor. Busca tiempo a solas con el Señor. Frena, toma pausas para orar. Toma pausas para buscar a Dios en el trabajo. Donde quiera que esté, toma una pausa para orar. Vuelve a la vida de oración. Jesús oraba intensamente. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8, que interceda por nosotros. Pidámosle al Señor, ayúdame a orar, ayúdame a interceder, porque cuando el Espíritu ora por nosotros, nos ayuda en la oración. Ora con propósito, ora según la voluntad de Dios. Y orar en obediencia. Orar diciéndole a Dios: hágase tu voluntad. Yo estoy orando por algo, yo te estoy pidiendo, y no es que no hagamos peticiones, pero cada vez, le voy a dar este consejo, cada vez que nosotros hagamos una petición a Dios, digamos al final que se haga tu voluntad. El Señor sabe cuando pedimos cosas para nuestra conveniencia, y ya voy a hablar de eso, los enemigos de la oración, porque este video no va a ser tan largo. Los enemigos de la oración. Cuando nosotros pedimos con sinceridad, creyendo en que más vale para nosotros la voluntad de Dios que la contestación. Porque a veces nosotros hacemos de la contestación nuestro Dios y olvidamos a Dios. Queremos y tomamos más importante la contestación. Por eso cuando Dios nos contesta que no, nos atribulamos, dejamos de orar porque Dios nos contestó que no, porque no se hizo nuestra voluntad, nuestro propósito. Pero ahí nosotros estamos mostrando que para nosotros es más importante la contestación, lo que queremos, que Dios mismo. Mas, sin embargo, cada vez que tú oras, aleluya, y le dices: Señor, hágase tu voluntad, que no se haga como yo quiero, porque en tus manos mi vida está mejor que en la mía, que en las mías. Mi vida está mejor en tus manos que en mis manos. Siempre ora diciéndole al Señor: hágase tu voluntad. Entonces, nosotros, cuando vayamos a orar, ¿cómo orar? ¿Qué hacer? ¿Cómo estructurar tu oración? Hay un método práctico que Jesús enseñó ahí en Mateo capítulo 6. Por cuestión del tiempo, no lo voy a explicar, y quizá en un estudio más exhaustivo lo podemos hacer. En Mateo capítulo 6, léase capítulo 9, capítulo 6, versículos 9 al 13, para que usted vea el desglose que Jesús hace. En la oración tiene que haber ¿qué? Adoración. Adoración. ¿Cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Adorar a Dios por su poder, por su bondad, por su fidelidad, por su gracia, por su amor hacia nosotros. O sea, cuando usted comienza a adorar, comience adorando, dando gracias. Por eso dije anteriormente, cada vez que oramos, no nos conectamos, porque lo único que hacemos es pedir, concentrando en nuestra necesidad, pero no le damos gracias, Señor, porque a pesar de mi necesidad estoy aquí, tú eres grande, tú eres soberano, Toma un tiempo de adoración para que te vayas conectando, para que tu mente se vaya orientando, para que tu mente no esté tan concentrada en el problema. Cuando me tiro a orar, y lo primero que hago es: Señor, el problema que tengo, mi mente solamente está dirigiéndose al problema, pero no a Dios. Y a veces nosotros le oramos el problema y no le oramos a Dios. Aleluya. Así que lo primero es que, ¿cómo estructurar tu oración? Comienza adorando, comienza glorificando, exaltando a Dios. ¿Por qué? Por su soberanía, por quién Él es, dándole gloria, por su poder, por su bondad, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo oramos también? Como les dije anteriormente, rindiéndonos a su voluntad. ¿Qué dice el texto? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo oro confiando en que, le voy a presentar esta petición al Señor, pero que se haga su voluntad y no la mía. Porque Él conoce lo que es mejor para nosotros. Y podamos decirle gracias al Señor cuando nos diga que no. Gracias al Señor cuando nos dice que sí. Gracias al Señor cuando nos dice espera. Gracias al Señor cuando Él quiera contestar de la manera que Él quiera. O sea, confía en el Señor, que sus planes son mejores que los tuyos. Son mejores que los míos. Amén. Rendición a su voluntad. Haciendo peticiones y presentando nuestras necesidades. Dice: danos el pan nuestro de cada día. Ora por la provisión, ora por sanidad, ora por fortaleza, ora por dirección, ora por la necesidad de otro. Ora
por todo esto, pero lo primero es adoración, rendirse a su voluntad. Y ahora vienen nuestras situaciones personales y ahí comenzamos a orar, a pedirle al Señor que tome control de nuestras vidas. Amén. Y esto lo hacemos como el primer punto, con fe, acercándonos a Dios con fe. En la oración, ¿qué más hacemos? Confesarnos, pedir perdón. ¿Qué dice el texto? Perdona nuestra deuda, nuestras ofensas. Perdónanos, así como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. En la oración debe de haber perdón. Debe de haber confesión. Señor, ofendí a alguien, perdona mis ofensas, perdona mis faltas, perdona mis fallas. Y si has cometido pecado, ora, Señor, perdona mis pecados, apártate del pecado, ora. Porque hay personas que pecan y se alejan. No, cuando pecas, acércate a Dios en arrepentimiento sincero, como el Salmo 51, arrepentimiento contra ti he pecado, lávame de mi maldad, límpiame, dame un corazón nuevo y un espíritu recto me sustente. Entonces hay que acercarnos a Dios porque a veces no confesamos, no somos sinceros delante de Dios. Y no pedimos perdón. Señor, ayúdame a perdonar, a vivir. No podemos tener una buena comunión con el Señor si tenemos 1000 pleitos con todo el mundo. Y somos gente de pleitos, de enemistades, de enojos, que tenemos 1000 enemistades y estamos orando sabiendo que tenemos un problema con nuestro cónyuge o con nuestros hijos o con alguien. No, hermano, aprenda a pedir perdón. Una persona que ora es una persona que vive perdonando. Voy a repetir esto y apúntalo en su corazón. Una persona que ora es una persona que vive perdonando. Porque sabe que así como Dios lo perdonó, Él va a perdonar a los que los ofenden. Y va a perdonar a todo el mundo. O sea, no vive en pleito ni en nada de eso. Una persona que perdona poco es porque es una persona que ora poco. ¿Ok? Entonces, pedirle a Dios por protección, por liberación. Ora para que Dios te guarde del mal, de la tentación, de la trampa del enemigo. ¿Cómo dice el texto? Y no nos metas en tentación. Líbranos del mal. En realidad el texto dice no nos dejes caer en tentación, porque Dios no nos mete en tentación. Más bien, no nos dejes caer en tentación. ¿Y cómo termina el texto? Otra vez con una alabanza final. Una doxología, alabando al Señor, exaltando al Señor, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria. Comienzo adorando, termino adorando. Y tu oración se va a complementar, porque cuando tú le pides a Dios el carro que quiere, la casa que quiere, el novio que quiere, el esposo que quiere, eso tú lo haces en un minuto. Pero cuando tú comiences a adorar y tú te recuerdas de la bondad de Dios, por eso es que es bueno leer la palabra. A mí me preguntan, ¿qué más importante, orar o leer la palabra? Y yo voy a contestar como contestó un gran predicador. Charles Spurgeon dijo, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? ¿Qué es más importante? Las dos son necesarias, las dos trabajan juntas. Entonces así de importante es la oración y la lectura de la palabra. Ninguna es más importante que otra porque ambas se comprometan. Ambas se complementan. Entonces usted debe de orar y tiene que tener una vida de lectura de la palabra. Vaya, si no ha visto, vuelvo y le repito, el estudio que dimos acerca de cómo estudiar la Biblia más profundo. Ahí usted va a aprender varios pasos para estudiar la Biblia, para aprender acerca de los atributos de Dios. Cuando usted recuerda, cuando ve los cielos, la tierra que tú creaste, digo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él memoria, para que te inclines? ¿Qué dice el salmista en el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Comienza a alabar por las grandezas de Dios. Entonces, cuando tú conoces la grandeza de Dios, tú comienzas a alabarlo por quien Él es, no por lo que te puede dar. Porque, bueno, ay, gracias Señor, tú eres bueno, porque te dio algo que tú esperabas. No, adoramos a Dios por quien Él es, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, por los siglos de los siglos. Por eso hagamos los diferentes tipos de adoración, de oración. Oración adorando, oración con acción de gracia, oración con peticiones. Como dice Filipenses 4, que sean conocidas delante de Dios todas nuestras súplicas con acción de gracia en el Espíritu. Oraciones intercediendo. Oraciones de guerra espiritual, que la gente no cree en eso, orando para que el Señor reprenda todo plan del enemigo, que el Señor reprenda todo plan que tiene contra la gente, orando, como dice Efesios capítulo 12, ¿verdad? Que nos vistamos de toda la armadura, ahí orando, estar firme, hermano, ore con intensidad, Señor, hazme un guerrero de oración, hazme un guerrero de oración. De hecho, Derek Springs, que esto es un anuncio aquí, Derek Springs, búsquelo en Amazon, anuncio no pagado. Derek Springs tiene un libro titulado Guerreros de Oración, un guerrero de oración. Increíble libro, muy bueno, se lo recomiendo. Un guerrero de oración, Derek Springs.
Entonces es importante que nosotros entendamos que para la oración también tenemos que herramienta, la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a enseñar cómo orar. Jesús le enseñó a los discípulos cómo orar y ahí vemos el estilo en cómo Jesús le transmite la oración a los discípulos. Entonces tenemos la Biblia como herramienta, tenemos esa palabra del Señor que nos inspira a orar. Ahora, para terminar, quiero mencionar algunos enemigos o cuáles son los enemigos del hábito de la oración. ¿Cuáles son esos enemigos? Número 1, orar por razones incorrectas. Santiago, capítulo 4, versículo 3 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. O sea, uno de los enemigos de la oración, ¿cuál es? Orar por razones incorrectas. Orando siempre para gastar en nuestros deleites, cosas que simplemente nos convienen a nosotros. O sea, nosotros debemos de orar de la manera correcta, orar como hablé, según la voluntad del Señor. Número 2, el segundo enemigo de la oración, ¿sabes cuál es? Orar en pecado. Orar teniendo pecados sin confesar. Orar mientras se practica el pecado. Claramente, la Biblia dice en el Salmo 66, versículo 18, y quiero leerlo textualmente. Salmo 66, mira lo que dice, versículo 18. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, el salmista dice, si en mi corazón hubiese pecado, si yo estuviera contemplando, practicando el pecado, la iniquidad, Dios no me hubiese escuchado. Y a veces Dios no nos escucha porque hay pecados en nuestro corazón, que no hemos confesado, sabemos que tenemos pecado, sea cual sea el pecado. No estamos minimizando ni engrandeciendo pecado. Todo lo que es en contra de la palabra de Dios, todo lo que erra contra la palabra de Dios es pecado. Puede ser mentira, andas en mentira, eres mentiroso, eres iracundo, te iras con todo el mundo. Cualquier pecado que no confieses y que practiques, porque tú quieres orar, pero después practicas el mismo pecado, vuelves a lo mismo. Porque no es lo mismo orar por arrepentimiento y volverse atrás, porque arrepentimiento es un cambio de dirección. Sino que oraste y vuelves y practicas lo mismo. Oraste y vuelves a la misma página. Oraste y vuelves a lo mismo. No, tienes que orar sin pecado porque el pecado es un enemigo de la oración. 3, orar cuando ha mantenido su Biblia cerrada. Proverbios capítulo 28, versículo 9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Cuando usted es una persona que rechaza la palabra de Dios, que no escucha la palabra de Dios, así como usted no quiere escuchar la palabra de Dios, si usted se lee el Salmo 81, Dios le habla al pueblo, le dice: oh Israel, si tú me hubieses escuchado, yo te hubiese librado de tus enemigos. Sí, pero dice, Israel no me quiso. Salmo 81 es un salmo impactante. Si tú me hubieses escuchado, yo te hubiese librado. Y Dios le da las promesas y le dice todo lo que Dios le hubiese hecho. Bendito es el Señor. Entonces Dios le dice: oh Israel, verso 13, si me hubieses oído, mi pueblo, si en mis caminos hubieses andado, en un momento había yo derribado a tus enemigos y vuelto mi mano contra tus adversarios. Pero como tú no me escuchas, pues yo no te escucho a ti. Es importante que usted preste atención y escuche la palabra de Dios. Número 4, uno de los grandes enemigos, que en eso todos caemos muchas veces, uno de los grandes enemigos de la oración es orar creyendo que Dios no responderá. ¿Sabe lo que dice Santiago? Que cuando pidamos con fe y no dudando, porque el que dude es semejante a las olas del mar, que es arrastrado de aquí para allá. Y dice: no piense que recibirá el hombre que piensa de tal manera. Dice: no recibirá cosa alguna del Señor. Orar, otro enemigo, número 5, orar sin que Dios sea nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestro motivo de orar? Y con eso encajamos en el principio, la motivación. Orar simplemente porque estoy buscando un beneficio, quiero que Dios me dé esto, pero después de ahí, Dios conoce cuando nosotros estamos orando con sinceridad. Aleluya. Dios conoce cuando sabe que es que amamos a Dios.
Oramos aunque Dios nos dé, aunque no nos dé, aunque nos falte. Oramos en la prueba y cuando nos da la victoria. Oramos cuando tenemos, pero también Pablo lo dijo. Filipenses capítulo 4, versículo 11. He aprendido a contentarme en cualquiera que fuera mi situación. Hechos 16 dice la Biblia que estaba adorando y estaba cantando a la medianoche en la cárcel, azotado, herido, sangrando. Pero oró y adoró porque su prioridad era Dios, no sus circunstancias, sus bienes, sus posesiones. Por eso es que en Mateo capítulo 6 el Señor le estaba diciendo, no se preocupen por la comida, por el vestido. Preocúpense en buscar el reino de Dios y su justicia. Le dice, el que se afane no puede añadir un codo de estatura. No puede añadir, no puede crecer más. Que Dios sea tu prioridad, porque cuando Dios no es nuestra prioridad, eso es un enemigo de la oración. Orar sin haber perdonado. Ese es otro enemigo de la oración. Marcos capítulo 11, verso 25. Y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestra ofensa. Si no perdonamos, si somos gente rencorosa, hermano, le digo con toda sinceridad, estamos perdiendo el tiempo. Porque Dios perdona a los que saben perdonar. Y perdonar es para personas que viven orando. O sea, un enemigo de la oración es no perdonar. También otro enemigo puede encajar con ese cuando tenemos conflictos familiares, matrimoniales. Sabemos que Pablo dice, bendito sea el Señor, dice Pedro dice, primera de Pedro, que nosotros tenemos que tratar a nuestras esposas como vaso más frágil, que tenemos que ser amables, que no podemos ser personas que vivan en amenaza, en miedo, por sabiendo que las mujeres son corredoras de la gracia. Y dice Pedro que no seamos recios con ellas para que nuestras oraciones no sean estorbadas. De igual forma puede ser la mujer contra el esposo que es recia, es amalgada, no respeta. Eso estorba tus oraciones. O sea, porque tú no puedes tener una mala relación con los hijos de Dios y querer tener una buena relación con el Padre. O sea, si tú quieres tener una buena relación con el Padre, tienes que tener una buena relación también con sus hijos. O sea, no puedes tener una buena relación con el Padre y no amar a sus hijos. O sea, que somos todos nosotros como hermanos, los hijos de Dios. Tenemos que tener una buena relación como hijos de Dios para tener una buena relación con el Padre. Entonces, tenemos que orar sabiendo que somos parte de la familia de Dios. Y acordado que en aquel tiempo estaba sin Cristo, apartado de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo, Efesios 2:12. Pero ahora nosotros hemos sido hechos partes del Señor. Y ahora oramos como siendo familia. Y le leí en Mateo capítulo 6, en Lucas capítulo 11, cuando oramos pidiéndole al Padre. Él es nuestro Padre. Entonces, hermano, es importante que usted, para cerrar en conclusión, número 1, dedique tiempo a la oración. Ore en todo lugar, ore en todo momento, apártese para orar. Vuelve a la oración, motívese. Haga una disciplina de la oración. Para que usted vea que su vida va a cambiar. Quien vive orando vive venciendo. Quien vive orando vive en victoria. Aunque parezca que venga la prueba, aunque venga las situaciones. El que ora vive en victoria, el que ora vive con Dios, el que ora camina con Dios. 2 hombres en la Biblia, cuando te lees el Génesis al principio, capítulo 5, capítulo 6, te lees eso ahí, te vas a dar de cuenta. Bendito sea el Señor, que dice la Biblia que solo Enoc y Noé caminaron con Dios, pero todos los demás, ¿qué hicieron? Se dieron al pecado. Sus pensamientos eran de continuo al mal, pero tú puedes ser como Noé, puedes ser como Enoc, que caminas con Dios. No, Enoc caminó 300 años con Dios. Camina con Dios mientras estás en la tierra, pero para caminar con Dios tienes que vivir orando. Tienes que tener el hábito de orar. Tienes que hacer de la oración parte de tu vida. Oro cuando primero abro los ojos. Gracias, Señor, por un día más. Como dice Lamentaciones. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Por eso, oh Jacob, no ha sido consumido. Por eso, Reinaldo no ha sido consumido. Por eso, tú que me escuchas no has sido consumido. Por la misericordia del Señor. Vive y haz de la oración parte de tu vida. Ora meditando en la palabra. Dedícate a tomar tiempo. Hermano, dedícate a tomar tiempo. Tenemos tiempo para ver películas. Y lo dije quizá en el video pasado, creo, de la Biblia. Tenemos tiempo para ver series. Yo no estoy diciendo que es pecado. No me malentienda. Pero tenemos tiempo para un montón de cosas. Pero no tenemos un minuto para orar. 5, 20, 10. 1 hora.
En realidad no es falta de tiempo. La falta de tiempo no existe en nuestro vocabulario. Porque Pablo nos dice que administremos bien el tiempo. Porque los días son malos. Más bien lo que no tenemos son prioridades. Pero hoy en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús. Como dice Efesios, Pablo, el apóstol Juan a la iglesia de Efesios, el Señor le escribe, mejor dicho, el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve a las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve. ¿Qué debes de hacer? Arrepentirte, decirle, Señor, me alejé, me aparté, pero hoy en el nombre de Jesús voy a volver, porque la misericordia de Dios es grande. En el nombre de Jesús, vuelve a levantarte, vuelve a esa vida de oración. Le quiero decir de todo corazón, necesitamos orar. Necesitamos mantener comunión con el Señor. Necesitamos hacer de la oración parte de nuestra vida cotidiana, que la oración sea parte de nuestro respirar, parte de nuestra comunión diaria con el Señor. ¿Para qué? Para que así podamos crecer en nuestra relación con Él. Y cuando crecemos en la relación con Dios, crecemos con las relaciones horizontales, con la gente. Crecemos con la gente, podemos tener una mejor relación. Amén. Así que yo espero que este video pueda ser de mucha bendición y que en el nombre de Jesús estas herramientas que he hablado puedan servirle a usted para levantarse y para volver a tener una vida de oración. Espero que Dios te bendiga. Gracias por llegar hasta aquí y esperamos que usted pueda ver los videos que ya tenemos. Espere el próximo video acerca del ayuno. Si Cristo no viene antes, pronto estará disponible. Recuerde darle like a este video, comentar, compartirlo con más personas para que le pueda ser de bendición. No olvide suscribirse, encender la campanita de notificaciones para que le llegue la notificación de los nuevos videos que vienen en camino. Gracias a todos los que siempre están en contacto. Les amamos de todas las partes del mundo que usted nos ve. Le envío un abrazo y que Dios le bendiga de manera especial.